La historia de una nación a menudo se cuenta a través de sus líderes, y la de los reinos de Judá e Israel, bueno, es una crónica fascinante sobre el ascenso, la división y la caída de un pueblo, todo contado a través de las vidas, las decisiones y, claro, los destinos de sus reyes. Y esas son justamente las preguntas que nos guían hoy. Nos vamos a sumergir en una narrativa llena de poder, de fe, de traición y de guerra. Vamos a explorar cómo una monarquía que parecía unida y próspera terminó partiéndose en dos, sellando su propio destino. Todo arranca en un periodo de verdadero esplendor, la llamada Monarquía Unida. Fue una era de consolidación y expansión como nunca antes se había visto, y sentó las bases para todo lo que vino después. Fueron tres los monarcas que definieron esta época. Primero, Saúl, el rey pionero. Luego David, el que realmente forjó la nación. Y finalmente Salomón, quien la llevó a su máximo apogeo. Cada uno, como veremos, dejó una marca imborrable. Pero este comienzo tuvo un final devastador. El reinado de Saúl termina de forma abrupta en el monte de Gilboa, donde él y sus hijos caen en batalla. El impacto fue inmediato, Las ciudades israelitas quedaron abandonadas y los filisteos simplemente ocuparon el territorio, dejando al joven reino en una situación de vulnerabilidad extrema. Y de ese caos, de repente, emerge la figura de David. Y esto marca un giro radical. Su genialidad no fue solo ganar batallas, sino entender el poder. Al tomar Jerusalén como capital, no estaba creando solo un centro político, sino también un centro religioso. Estaba unificando al pueblo bajo un solo trono y un solo Dios. Sus victorias militares, además, aseguraron las fronteras y le dieron a Israel una estabilidad que nunca antes había tenido. Después de David, llega su hijo, Salomón, quien inaugura una verdadera era dorada, un tiempo de paz, de opulencia, una prosperidad tan grande que se decía que en Jerusalén la plata era como piedras. Imagínense eso. El punto culminante de su reinado fue, por supuesto, la construcción del gran templo. Pero claro, toda esta magnificencia tuvo un costo, impuestos altísimos, trabajos forzados, y esto generó un resentimiento profundo, sobre todo en las tribus del norte. Y ahí, justo ahí, las semillas de la discordia ya estaban sembradas. Y así es como termina la Edad de Oro. La nación que había estado unificada se quiebra trágicamente, y de ahí nacen dos reinos rivales, que como veremos, siguieron caminos muy diferentes. Esta división creó dos realidades que eran prácticamente opuestas. Por un lado teníamos a Judá, en el sur, que se quedó con la capital, Jerusalén, y se mantuvo leal a la dinastía de David. Y por el otro, a Israel, en el norte, una confederación de tribus separatistas cuya historia estaría marcada por una búsqueda constante de legitimidad y sobre todo por una agitación política tremenda. Empecemos por el reino del sur, por Judá. Su historia es, en esencia, la de una dinastía que iba y venía, oscilando de forma violenta entre serle fiel a su mandato divino y abandonar por completo sus tradiciones. Un ejemplo clarísimo de fidelidad fue el rey Ezequías. Su reinado se define por una piedad profunda, una fe que, según las crónicas, tuvo consecuencias, milagrosas. A ver, cuando el poderosísimo ejército asirio sitió Jerusalén, Ezequías no confió en su poder militar, no. En su lugar, se puso a orar fervientemente y la ciudad se salvó. Tiempo después, al enfrentar una enfermedad mortal, su oración, de nuevo, le concedió más años de vida. Fue un rey definido por su fe en un poder que iba más allá de su propio trono. Pero, en un giro realmente impactante, el péndulo de la fe se fue hasta el extremo opuesto con su propio sucesor, Manasés. Su reinado representa el punto más bajo de la apostasía de Judá, un abandono total y a escala masiva de las creencias religiosas. Es que Manasés no solo toleró la idolatría, la institucionalizó. Llegó a profanar el mismísimo templo que había construido Salomón, instalando altares a otros dioses. Los textos describen esto como un acto tan grave, que provocó una ira divina que a la larga terminaría por sellar el destino del reino. Ahora cambiemos el foco y vayamos al norte, al reino de Israel. Si la historia de Judá fue una de altibajos en la fidelidad, la de Israel fue una de inestabilidad política crónica, una lucha violenta y constante por el poder. Desde la perspectiva de los profetas como Oseas, la monarquía de Israel simplemente carecía de legitimidad divina. Y esto se veía reflejado en su realidad política, ¿no? Los reyes a menudo llegaban al poder a través de conspiraciones y golpes de estado sangrientos, no por derecho dinástico. El poder se tomaba por la fuerza, no se heredaba.
Y no hay mejor ejemplo de esta dinámica que Jehú. Él no era un heredero dinástico, para nada. La crónica lo presenta más bien como un instrumento del juicio divino, ungido para una misión muy específica y bastante brutal. Su misión era explícita: aniquilar a la casa entera del rey Acab. Y en el proceso, bueno, digamos que no le tembló la mano. Ejecutó a los príncipes de Judá que justo estaban de visita, eliminando así a sus rivales políticos en una sola purga. La historia de Jehú es un recordatorio muy crudo de la turbulencia que definió al Reino del Norte. Esta inestabilidad no era solo interna, ¿eh? El Reino del Norte se convirtió en una amenaza militar directa para el del Sur, demostrando que la fractura había dado lugar a una rivalidad muy, muy amarga entre hermanos. El rey Joás de Israel no solo derrotó al rey de Judá en batalla, sino que lo capturó, marchó sobre Jerusalén, derribó parte de sus murallas y saqueó el templo y el palacio. Fue una humillación total, un reino hermano sometiendo al otro. Al final, los caminos tan diferentes de ambos reinos, el de la inconstancia religiosa por un lado y el de la inestabilidad política por el otro, los llevaron exactamente al mismo destino: la subyugación y la destrucción a manos de imperios extranjeros. Los momentos finales de Judá estuvieron marcados por la sombra de un nuevo poder que dominaba la región, el creciente imperio de Babilonia. Y frente a él, su soberanía, pues, se desvaneció rapidísimo. La caída fue vertiginosa, brutal. Un rey tras otro es derrotado. Joacim llevado en cadenas, su hijo Joaquín en el trono por apenas 3 meses antes de ser capturado, y finalmente Sedequías, un rey títere instalado por Babilonia que no pudo ser más que presenciar la destrucción final de su ciudad y el fin de la monarquía. Al final del día, esta crónica es un relato complejo sobre alianzas y conflictos, sí, pero fundamentalmente sobre la tensión constante que existe entre el poder terrenal de los reyes y la idea de un mandato divino. Una tensión que, en este caso, terminó con la caída de un reino fracturado por sus propias divisiones internas.